Hola, hoy nos metemos de lleno en un caso que es, bueno, de lo más fascinante. No es el típico libro de filosofía, ¿eh? Esto es más bien un expediente policial sobre un crimen muy, muy antiguo, la invención de nuestros propios valores. Vamos a investigar a fondo la genealogía de la moral de Nietzsche. Y esta es la gran pregunta que nos lanza Nietzsche de entrada, un desafío en toda regla. Nos pide que cuestionemos la base de todo lo que damos por sentado como correcto o incorrecto. ¿Estamos tan seguros de que nuestros valores morales son verdades universales? ¿O quizá tienen una historia oculta, un origen un poco turbio? Claro, para un caso así se necesita un detective que se salga de lo normal, y ese es Friedrich Nietzsche. Él no se conforma con las respuestas fáciles, que va, al contrario, coge su lupa y se pone a buscar las huellas dactilares de la historia en nuestras ideas más sagradas. Venga, pues vamos a seguir el rastro. La primera pista de esta investigación nos lleva a un lugar que, bueno, que muy pocos esperarían. Y aquí es donde Nietzsche rompe con todo desde el principio. Nos dice, olvidémonos de mandamientos divinos, de principios lógicos universales. Para él, la moral es una creación totalmente humana, un producto de nuestra historia. Y como tal, se puede rastrear, se puede seguir su evolución. A ver, todo buen detective tiene su herramienta especial, ¿verdad? Pues la de Nietzsche es el método genealógico, una forma única de mirar al pasado para entender de verdad nuestro presente. Ojo, que aquí está la clave. La genealogía no va de encontrar ese momento idílico, ese origen puro y bonito del bien. Todo lo contrario, lo que destapa es un auténtico campo de batalla. Analiza cómo ciertos valores se impusieron sobre otros a base de luchas de poder y cómo estas luchas estaban impulsadas por diferentes estados vitales. Y aquí viene lo interesante, el hilo del que tira nuestro detective. Nietzsche no mira al cielo ni a textos sagrados, no, mira al cuerpo. Para él, nuestros valores son como síntomas de estados fisiológicos, de impulsos, de salud o de enfermedad. Es el cuerpo el que nos cuenta la historia. Vale, entonces, ¿cómo funciona esto en la práctica? Pues así es como opera nuestro detective. Primero, aísla un valor, por ejemplo, bueno. Luego, rastrea su origen. ¿Nace de la fuerza, de la plenitud vital, o más bien de la debilidad y el resentimiento? Y finalmente, destapa a qué voluntad de poder está sirviendo ese valor. Es decir, qué tipo de vida está intentando imponerse a través de él. Es un proceso de 3 pasos, un método para descifrar cualquier código moral. Venga, seguimos las pistas. Vamos a ver qué descubre Nietzsche cuando investiga el significado original, el primerísimo, de la palabra bueno. Pues resulta que al principio, según Nietzsche, la cosa era bastante simple. Bueno no era un juicio moral complicado, era casi una descripción. Los nobles, la gente poderosa, los sanos, se miraban a sí mismos y decían, nosotros somos los buenos. Era una afirmación directa, sin complejos, de su propia naturaleza fuerte y exuberante. Y esto es importantísimo, de verdad. Su moral no se basaba en criticar u oponerse a otros, era pura autoafirmación. La palabra malo era algo secundario, un concepto que vino después, casi de pasada, para describir a los débiles, a los plebeyos, a los que, sencillamente, no eran como ellos. No había un juicio moral, solo una constatación de la diferencia. Y ahora sí que llegamos al meollo de la cuestión, a la escena del crimen. Aquí es donde Nietzsche sitúa una inversión total, un giro de guión que lo cambió absolutamente todo. Claro, los débiles, los oprimidos, los esclavos, por la fuerza no podían ganar. Así que iniciaron una rebelión mucho más sutil, más astuta y a la larga más peligrosa. Una rebelión en el plano de la moral. Su motor no fue la fuerza, sino el resentimiento, un rencor venenoso pero muy creativo. Y su gran jugada fue, literalmente, darle la vuelta a la tortilla. De repente todo aquello que los nobles valoraban, la fuerza, el orgullo, la salud, pasó a ser malvado. Y al revés, todo lo que caracterizaba a los débiles, la humildad, la compasión, el sufrimiento, se elevó a la categoría de bueno. Una completa transvaloración de todos los valores. Fijaos en esta cita, porque resume perfectamente el clímax de todo esto. Fue, según Nietzsche, el mayor triunfo de los débiles en toda la historia. Consiguieron que los fuertes se sintieran culpables de su propia fuerza, que empezaran a dudar de sus instintos. Y así lograron ejercer el poder, haciendo que todo el mundo adoptara su perspectiva de la vida. Vale, ya tenemos el crimen. Ahora, como buen detective, Nietzsche pasa a analizar las consecuencias. ¿Cuál es el diagnóstico de nuestra cultura después de esta inversión de valores? A ver, para Nietzsche, cuando habla de salud, no se refiere a no tener un resfriado, ¿eh? La verdadera salud es tener una voluntad de poder tan potente que puede afrontar el dolor, las dificultades, y usarlas como combustible para hacerse todavía más fuerte. La decadencia, en cambio, es esa voluntad que huye del dolor, que busca la paz y la comodidad por encima de todo, y que se va debilitando en el proceso. Y este, para él,
es el máximo exponente de salud. El hombre trágico, un poco como los antiguos griegos, que es capaz de mirar a la cara los aspectos más terribles de la existencia y no solo los aguanta, sino que los afirma, los quiere, como parte de una vida plena y poderosa. Una persona que le dice sí a todo, a lo bueno y a lo malo. Y con todo esto llegamos al final de la investigación. Pero claro, siendo Nietzsche, no nos va a dar un veredicto de culpable o inocente. Nos entrega algo que es mucho más valioso. Venga, vamos a resumir el expediente del caso. Primero, los valores no cayeron del cielo, tienen una historia muy terrenal. Segundo, esa historia es en realidad un relato de luchas de poder. Tercero, la moral que a menudo damos por sentada es la herencia de esa antigua victoria de la moral de los débiles. Y por último, y lo más importante, el objetivo de Nietzsche no es que adoptemos sus ideas, sino que nos convirtamos en detectives de nuestros propios valores. Y al final, el detective nos pasa el expediente y nos deja con esta pregunta en el aire, una pregunta que nos obliga a abrir nuestro propio caso, a mirar de frente nuestros ideales de bien y mal y a preguntarnos, ¿a qué sirven? ¿A la fortaleza y a la vida? ¿O son cadenas invisibles que se forjaron en una antigua rebelión? El caso queda abierto.